A hacer una de las cosas a las que nos tiene acostumbrado, que es que mete la pata con los números, tratando de defender su gestión, vuelve a meter la pata con los números, al menos esto es lo que yo pienso, y también lo voy a justificar. Pero primero, por favor, escuchemos al presidente de la Nación. Cuando llegamos al gobierno, la preocupación de los maestros era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo. Y hoy con alegría escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias, porque sus sueldos han crecido de tal modo que empiezan a verse afectados por el impuesto a las ganancias. Un maestro inicial hoy tiene un sueldo digno. Y esto está bien, claro que está bien, porque el ser maestro es una vocación, pero es además un trabajo. Y es un trabajo muy importante, porque son los que educan y enseñan y penetran con normas de cultura a nuestros hijos. Esto de penetrar con normas de cultura es muy, pero muy polémico. No lo voy a tratar ahora. Sí me quiero meter específicamente con la cuestión de ganancias, pero como yo no lo termino de entender, Alberto Fernández, lo invitamos a Daniel Lehmann, que es tributarista. ¿Cómo estás, Daniel? Te damos la bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Ahora ya mismo voy a ir a hablar con vos, pero primero les quiero hacer una introducción. Según los gremios docentes, toma nota, Daniel, de los números que voy a decir. Según el gremio docente, un maestro que arranca la carrera cobra unos 130.000 pesos. 130.000 pesos. ¿Les parece mucho o les parece poco? Bueno, vamos a ponerlo en perspectiva. Un maestro que arranca la carrera no alcanza a cubrir la canasta básica de 165.000 pesos. Es decir, si vos sos docente, no alcanzás a cubrir la canasta básica si estás ingresando a la carrera docente. Esto en gran parte del país, no en la Ciudad de Buenos Aires, que también me voy a detener. Pero además, está lejísimos de pagar impuestos a las ganancias porque necesitas ganar más de 400.000 pesos para pagar ganancias. Con lo cual, lo que dijo Alberto Fernández, o tiene números que nadie conoce o está sencillamente equivocado. Daniel, ¿nos contás un poco más esta historia? Lo que vos señalás es exactamente así. Menos mal, para bien mal. O para mal. Porque muchas veces, y los distintos gobiernos a lo largo de los últimos años, recuerdo estas discusiones, pero vienen de 15 años a esta parte en forma ni siquiera anual, más periódicamente, y recordarán ustedes momentos donde el mínimo no imponible, que es el monto a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias, porque se supone que por debajo de eso justamente apenas si se subsiste. Entonces, ¿cómo va a pagar ganancias, más allá de la discusión sobre el salario? Sí, si es ganancia el salario no lo es. Sí. Si en definitiva uno no tiene ni siquiera la posibilidad de satisfacer sus necesidades mínimas. Entonces, ha habido en todo este interín muchos momentos donde el mínimo no imponible se debatía en estar casi al lado de lo que vos señalabas, el monto de la canasta básica, el límite de la pobreza. O sea que apenas alguno que estaba por debajo del mínimo no imponible se consideraba pobre y apenas por encima de eso ya se pagaba el impuesto. Esto se ha corregido en alguna medida, pero los números que vos decías son exactamente así. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta y ahora vamos a seguir charlando largo y tendido. ¿Hasta qué punto el presidente Alberto Fernández no sabe cuál es el mínimo imponible de ganancias y no sabe cuál es el salario docente en la mayor parte del país? ¿Es una posibilidad? Bueno, a ver, yo creo que un poco más allá de las cuestiones políticas y de lo que uno dice Te hablo de contabilidad para ahora. La tribuna, tal cual, los números son los que vos señalabas, pero yo creo que muchas veces los distintos gobiernos, decía antes, se jactaban de que no se pague el impuesto a las ganancias, pero en realidad porque lamentablemente lo pagan muy pocos, también porque son muy magros los salarios en la Argentina. Esta es la realidad y este es el caso de los docentes. ¿Por qué no lo pagan? Porque ganan 130.000 o algunos un poco más, muy por debajo de los 400.000, que es hoy el piso a partir del cual se paga el impuesto. Los mínimos no imponibles son otros, un poco por debajo de estos valores, pero esto quiere decir que el que lo paga deduce un monto menor a estos 400.000 y por eso no es que se pasa de el que no paga, paga 0 y el que paga 100 o 200 o 500 pesos. No, cuando se empieza a pagar un 20, un 30% incluso del salario, que también es muchísimo. Pero los números son esos. Después ahora los tengo más números, atención, porque otros. tengo más números para justamente contrastar esto que dijo
ayer Alberto Fernández. Mariana. No, digo, el piso son 400.000, ¿no? Todavía sigue siendo ridículo, ¿no? Pagar ganancias por un piso de 400.000. Pregunto, debería estar mucho más arriba. 400.000 el salario bruto. Exacto. Restadas las deducciones de ley, los ¿Cuánto aportes le previsionales, resta son a una 335.000 de bolsillo. 335.000 de bolsillo, ¿cuánto te sacan? En ese caso, por debajo de los 335.000 de bolsillo no se paga el impuesto. Bueno, pero por encima sí. Pero por encima han hecho un colchón intermedio para quienes ganan entre 400.000 y 465.000, Sí. que 465 en valores netos son 380.000 más o menos, que ese colchoncito intermedio paga un poco menos de lo que correspondería, porque es lo que yo decía, si no es como el salto al vacío. Cuando uno pasa eso, podría darse el ridículo que pague o gane menos neto del impuesto a las ganancias que alguien que está por debajo. Claro, pero quiero hacer una acotación y me sumo a lo que dice Mariana Arias. Si vos hoy tenés un sueldo bruto, aclaremos qué es sueldo bruto. Es el primer ítem del recibo de sueldo y después está el sueldo neto, el salario neto, que justamente es cuando te hacen todos los descuentos. Es una pregunta que me hace más serio de lo que uno puede llegar a pensar. Lo que digo es, alguien que paga ganancias, ¿por qué? Recibe un sueldo bruto de 400.000 pesos, quizás no le sobra para nada la plata, porque si tenés chicos, si tenés 2, 3 chicos, lo mandás a un colegio privado porque la educación pública en algunas ocasiones y en algunos lugares no te termina de satisfacer porque hay paros, por el motivo que fuese. No vas al hospital público, vas a la salud privada porque tampoco termina de ser del todo buena la salud pública en algunos casos. Y no estoy yendo contra nadie. Estos 400.000 pesos uno se pregunta, ¿por qué pago impuesto a las ganancias si me miro el bolsillo y tengo muy poco? Exacto. Bueno, es el concepto de ganancia, de capacidad contributiva que se ha vulnerado y no se ha tenido en cuenta históricamente en el país. Y esto que anualmente se actualiza y que ha sido motivo de discusión ahora recientemente, ¿por qué? Porque después de muchos años donde otra vez tenía que ser el Poder Ejecutivo, después de reclamos salariales, paros y demás, que tomaba alguna definición en este sentido del aumento de los mínimos no imponibles, con buen criterio se estableció por ley un ajuste automático anual. Pero pasan dos cosas. Una es que se toma como índice de actualización el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores. Claro, y es algo de lo cual la gente no tiene ni idea. El RIPTE es complejo, me cuesta a mí mismo entenderlo. Es el ajuste salarial Claro. promedio que en el último año, y ese fue el ajuste, fue del 78%. Y ustedes lo señalaban antes, la inflación anual habrá sido 95, a enero 98, cualquier momento se supera el 100%. Esto hace que el desfasaje que se va dando en esa actualización automática le vaya ganando la inflación al salario y al impuesto a las ganancias. Entonces, se va perdiendo por ese lado, el ajuste es anual, cosa que es una barbaridad. Si bien ha habido parches durante el año en función de medidas o decretos del Poder Ejecutivo que tiene la potestad para hacer esos ajustes, son a cuenta de este ajuste anual que otra vez viene relegado porque se toma un índice que es menor. Lamentablemente los salarios perdieron contra la inflación y eso es lo que debería considerarse, el impacto de la inflación en nuestros bolsillos, que no es una inflación por exceso de demanda ni por mayor consumo, como también se ha dicho en algunas oportunidades. Yo siempre digo, en Estados Unidos el índice de inflación refleja, más allá de la pandemia y seguramente esa emisión global que ayudó a que se incrementen los porcentajes, pero refleja mayor consumo. Y cuando se da un índice de inflación alta se toman medidas para enfriar la economía. El nuestro es estructural, Acá viene es por otra otro cosa. lado y la verdad que se va perdiendo en la carrera salarios, impuesto a las ganancias e inflación. Sí. Camila. Hay dos saltos que generan muchas consultas y mucha preocupación. El primero es, ¿qué tan progresivo es el impuesto? Es decir, si yo tengo que pegar el salto a empezar a pagar el impuesto a las ganancias, es la típica que te preguntan, le digo que no me aumente directamente al empleador para no tener que empezar a pagar ganancias. ¿Esto es un mito o es verdad que te termina perjudicando? Ese es el primer salto. Y el segundo es, que muchos consultan, termino pagando el 35%. Al toque. Entonces, ¿cómo, ¿esto es un mito o es real? Es real muchas veces y se llega muy rápido al 35 y ese es el ajuste en las escalas que ahora también se hizo y morigera un poquito ese impacto. Claro. Pero, y lo primero que me consultabas, es real a partir de los 460.000 pesos. Ese escalón intermedio lo morigera un poquito al impacto de ese salto, pero de ahí en adelante sí pasa esto. No es como
quizás recordarán ustedes, vos sos muy joven, pero la tablita de Machinea, esa sí hacía distorsivo esto de que quizás un aumento te significaba ganar menos. Claro. Pero sin embargo, eso que se eliminó hace muchos años, se da ahora al poner un piso que está por encima de los mínimos no imponibles. Entonces, el que está por debajo del piso no paga, pero el que lo supera toma los mínimos no Y imponibles. gana menos, tiene menos en el bolsillo. Están bastante Claro, relegados a menos. y le retienen más ganancias. ¿A partir de qué número uno tiene que alerta? Estoy a punto de tener menos en el bolsillo. 460.000 pesos Perfecto. a valores de Brutos. sueldo bruto. Listo, hoy. lo anotamos. Buenísimo, ese, anotadísimo. Lo que pasa es que el empleado no tiene margen, digamos, entre comillas, de maniobra. No, El empleado claro gana que lo no. que gana, Claro. el empleador se hace cargo de retenerle el impuesto. A lo sumo podrá, y yo digo siempre, antes se inventaban, había 14 abuelas con las cargas de familia que uno podía deducir, que se fueron acotando y limitando en el tiempo. Y me gustó un concepto tuyo que lo remarco siempre. Uno, aparte de la presión fiscal que padecemos, y no es solo ganancias, lo pagamos a los impuestos en lo que consumimos todos los días, en IVA, lo que tenemos. ¿no? El IVA, que ese sí que no, lejos de ser progresivo, afecta por igual al que más y al que menos tiene. El impuesto a las ganancias es progresivo. Otra vez, el tema es el quantum a partir de dónde se paga el impuesto. Bien, Daniel. Y esta es la clave. Y lo último que digo, Sí. me gustó tu concepto, uno paga además salud privada, además, lamentablemente, porque no podemos o no nos satisface la pública, ni la seguridad ni la educación. Bueno, ahora con buen criterio se puede deducir históricamente la seguridad privada, la salud privada, la medicina prepaga con un límite, pero a partir de este año 2022, último que se liquidó, y 2023 en curso, que se introdujo en la ley de presupuesto, se pueden deducir también los gastos educativos, lo que uno gasta en colegio privado y en útiles escolares. Esto es una buena medida porque ayuda a que el trabajador que se hace cargo de, ya antes de ahora, la medicina o la salud privada y ahora la educación privada, bueno, en alguna medida lo pueda tomar a cuenta para pagar un poquito Me menos. quedo de con ganancia. ese consejo y me quedo con el número alerta de 460.000 pesos. Daniel Lexman, muchas gracias. Un placer a ustedes. Seguimos con Juan Pablo Zanotto. Bueno, y atención, porque esto ocurre cuando hay un corte de ruta, tal como está